Saludos pilotos virtuales y amantes de la simulación y la aviación en general, bienvenidos a mi búnker. Espero que os guste mi nuevo setup de trabajo. Es el lugar donde me he tenido que mudar después de realizar el último vídeo y haber soliviantado a decenas de pilotos, expilotos, militares. La verdad es que debo tener suerte porque creo que, yo que sé, la caja de comentarios de mi canal es el lugar en el mundo donde más ingenieros, expilotos de fuerzas aéreas y militares hay por metro cuadrado en el mundo. Tenemos desde expilotos simplemente que dicen que me tengo que dedicar a otra cosa, que esto no es lo mío porque él es militar y lo sabe. Otros trabajadores del Ejército del Aire que cuentan ya sus múltiples experiencias con aliens, expilotos y por supuesto gente que ya directamente pues insulta. Me refiero al último vídeo que hice sobre el caso que Iker Jiménez contó en The Wild Project, un caso ovni sobre el caso de Lenz, del general Lenz en el año 79, que fue a interceptar con su Mirage F1 un suceso ovni. Yo ya comenté en el principio del vídeo anterior, pero da igual lo que comentes, hay gente que pase lo que pase, si tocas a su dios, pues te conviertes automáticamente en un inútil que no tiene ni idea de nada. Dije en su momento que a mí tanto Iker Jiménez como Jordi Wild me encantan. Iker Jiménez veo muchos de sus programas y me lo paso genial escuchando sus historias de fantasmas, la Santa Compañía, el Chotacabras o los ovnis. Y no por ello me tengo que creer todas las historias, de la misma manera que disfruto las historias de ciencia ficción en la televisión o en el cine, y no por ello me las tengo que creer. Un youtuber que me encanta y seguramente conocéis es Dross, que cuenta totalmente historias de misterio y terror, y él mismo reconoce que las historias que cuenta son ciencia ficción. Y no por ello, y encima, pues bueno, no trata a su audiencia como si fueran pues gente que se tiene por qué creer todo. Dicho sea de paso, vamos a comenzar el vídeo porque, como habéis visto, no pensaba hacer un segundo vídeo, pero los acontecimientos dicen que así debe ser, y además creo que puede ser un contenido interesante para todo el mundo. Además da igual lo que diga, porque la gente que se quiere ofender se va a ofender igual, por mucho que intentes poner paños calientes, así que voy a contar las cosas tal cual las siento yo y tal cual creo que deben ser contadas. Por lo cual vamos a analizar de nuevo el caso que contó Iker Jiménez con los archivos reales, que por supuesto están desclasificados y todo el mundo tiene acceso. Vosotros también, de hecho os voy a dejar un enlace en este vídeo para que vosotros podáis leer las páginas desclasificadas del Ejército del Aire. No es que Iker nos las haya mostrado porque él es un mago, no, se desclasifican, cualquiera puede acceder a ellas, no es porque Iker sea especial. Todo el mundo podemos leer los acontecimientos que se han desclasificado. Así que son 150 páginas en este caso y bueno, las voy a poner abajo para que si queréis leerlas todas las leáis. Nosotros vamos a contrastar la historia que contó Iker con el caso real. Y aquí quiero hacer una aclaración. No estoy aquí para desprestigiar la historia o para decir que aquellos pilotos que las contaron estaban faltando la verdad. Estoy aquí para analizar la historia que contó Iker. Y vamos a contrastar la historia que contó Iker con la historia que nosotros podemos leer en los archivos reales. Así que, bueno, ¿qué creéis? ¿Creéis que tendrá que ver? ¿Creéis que no tendrá que ver? Bueno, pues después de haberlas leído, tengo que decir que me equivoqué y es de sabios reconocer el error. La historia que contó Iker no se parece en absolutamente nada a lo que nosotros podemos leer en los archivos reales, pero en absolutamente nada. Lo siento, chicos, las cosas hay que decirlas tal cual, y esto no es una cosa que sea sujeta a interpretación, es que es lo que está escrito y lo que contó Iker. No tiene absolutamente nada que ver. Y en este vídeo vamos a analizarlo punto por punto. Y antes de continuar quiero decir una cosa. Me comprometo a dar por válido 100% todo lo que está escrito en ese informe. No voy a poner en duda lo que está escrito, ¿vale? Podría ponerse en duda porque en esta vida hay que ser crítico y poner en duda todo. Pero hagamos un ejercicio. Hagamos que todo lo que está escrito en ese informe, el 100% de las cosas que allí ponen son reales. Y yo voy a dar fe que voy a creer el 100% de lo que está escrito en este informe. Ahora contrastaremos la historia de Iker Jiménez con las historias que hay en el informe. Y pues haremos un ejercicio divertido, sano, de mente crítica y de tratar de analizar las cosas. Porque una cosa es divertirse con una historia de ciencia ficción en un programa de entretenimiento, y otra cosa es dar por cierto todo lo que allí se cuenta. Bien, antes de que Iker se ponga a hablar, me vais a permitir que me ponga estos cascos.
que podremos escuchar mucho mejor lo que nos cuenta. Así que vamos a ir desgranando, no la vamos a escuchar entera, solo vamos a ir punto por punto. Para escuchar la historia entera, ya os dije primero, iros al podcast de Jordi Wild para escuchar todas las historias que me parecieron divertidísimas y entretenidísimas para escuchar como un entretenimiento, ¿de acuerdo? Después iros a mi vídeo anterior en el que me explayo mucho más en la historia de Iker y en alguna de las cosas que él está contando. Ahora simplemente quiero poner algunos puntos antes de continuar. Así que venga, vamos allá. Lo primero, ¿dónde es donde nos sucede esta historia? Iker, por favor. Entonces, este hombre en el año 79 sale de interceptación sobre la vertical de Granada, más o menos. Te diría el punto exacto, que es encima de Mojácar. Vale. Según Iker, la historia transcurre sobre la vertical de Mojácar, punto exacto, ¿vale? Donde nuestra historia va a tener lugar. Mirage F1 va a interceptar sobre la vertical de Mojácar. Bien, continuemos. Vamos a ver cuál es el motivo de este scramble, esta interceptación. Porque hay una alerta del escuadrón de vigilancia aérea correspondiente a esa zona de que hay una especie de triángulo luminoso opaco rarísimo que nadie sabe lo que es. Como no se identifica, como la señal se llama zombie, cuando se llama zombie es que no responde, el transpondedor de radar no responde. Y hay 2 minutos de acción. Vale. Se ve un triángulo luminoso opaco, o sea, la gente ha visto un triángulo luminoso opaco, porque es lo que nos comenta Iker, y después de haberlo visto, por eso se pone en marcha este scramble. Además de esto, la alerta radar devuelve un contacto en esta zona que no está identificado y su transponder no funciona. Ahí nos dice lo de que se llama zombie. Yo tengo que decir que esto tiene que ser jerga de los controladores aéreos de aquella época o quizás del ejército. Es una jerga muy poco común, no está en ningún sitio que nosotros podamos ver como Brevity real de la OTAN ahora mismo, pero quizás era una jerga que utilizaban los controladores españoles en el año 79. Estoy convencido de que así es, porque Iker además ha hablado con ellos y se lo comentarían. Él ha hablado con la vieja guardia, pero la palabra zombie para un transponder no es Brevity de la OTAN real a día de hoy, pero seguramente sería jerga. Vale, de acuerdo. Entonces vamos a ver, bueno, triángulo opaco, transponder no funciona y es un contacto en el radar. Bien, ¿cuál es la acción, Iker? Entonces este señor sale con su Mirage F1, bicho impresionante, que hay que saber mucho para llevar esas cosas, y se va a por él, lo distingue perfectamente. Hace un informe, lo persigue y no puede dar con él. Vale, sale, aquí es que si os fijáis, Iker lo que hace es cortar y ir directamente, pero obvia muchas cosas. Se pasan muchas cosas por alto. También tengo que decir que está contando la historia de cabeza y muchas cosas de la historia al contarlas de cabeza se puede equivocar, como veremos más adelante, como el lugar. Pero hay otras cosas que aunque estés contando de cabeza, evidentemente no te puedes equivocar, sino que directamente te las estás inventando o la persona que te las contó se las estaba inventando, como veremos más adelante cuando veamos el informe. Pero hay muchas cosas que yo entiendo que él es un podcast larguísimo, contó un montón de historias y las está contando sin papeles y de cabeza. Con lo cual, pues bueno, hay muchas cosas que él va directamente al meollo y obvia. Directamente hay un scramble y ya nada más salir del scramble llega y va a por él. Bueno, esto ya lo vimos en el otro vídeo, ¿de acuerdo? Dice que lo distingue perfectamente, lo acaba de decir, lo distingue perfectamente y hace un informe. Quiero decir, cuando hace un informe, quiere decir que contacta con Pegaso, que es la unidad que estaba en aquel momento en alerta, para decir qué es lo que ve, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, vamos a ver más cosas. Suceso. Cuando llega, dice que es como un triángulo, casi como una pirámide volante. Cuando le pregunta a su superior, le dice que es tan grande como un edificio de 20 plantas, que está ahí rotando sobre sí mismo y que nunca ha visto algo así, y que además se va alejando, dejándole a él sin posibilidad, yendo a una velocidad de marcha impresionante. Vale, cuando llega dice que es como un triángulo, pero no solamente dice Iker que es como un triángulo, sino que dice que es una pirámide volante, ¿de acuerdo? Es tan grande como un edificio de 20 pisos y rota sobre sí mismo, importante esto, ¿vale? Y además se aleja
dejando atrás a un Mirage a una velocidad Mach impresionante. No nos dice la velocidad Mach, pero está dejando atrás un Mirage. Luego en el informe veremos que iba a Mach 0.95 el Mirage, no llegaba a superar la barrera del sonido, pero por lo tanto esta pirámide impresionante ya iba más de la velocidad del sonido. Tendría que haber un estallido sónico para dejar atrás a un Mirage, como vimos en el vídeo anterior. Pero bueno, vamos a continuar con los datos de Iker. Lo más increíble es que cuando está enfocándole, él siente, como otros casos con el famoso de Manises, que ese objeto está disparando todas las alarmas internas del caza porque le está bloqueando, es decir, le está poniendo en su punto de mira. Pero lo más alucinante, y está en el informe del Ministerio de Defensa, que esto que os cuento está en un archivo en Moncloa, en Madrid, lo he publicado, Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, y está la conversación. Y este hombre, que es importantísimo en el ejército, general de brigada, bueno, que me lo cuenta a mí Lenz, en una cena general, mano a mano, con todo tipo de detalles, impresionado, me dice, aquello era como si dentro tuviera una especie de nebulosa, tío, como si, o sea, como si el espacio estuviera dentro de él. Es algo que no he visto nunca jamás. Esto lo vamos a obviar luego. 50 años en el ejército. Vale. Cuando él está a punto de enfocar, porque pierde el miedo y dice, oye, yo voy a por esto, me da igual que me bloque. Si te bloquean quiere decir que puede recibir un misil, pero él no ve misiles, ve una cosa pulida. Atención, ¿vale? El objeto dispara todas las alarmas del radar warning receiver del avión. Ya vimos en el vídeo anterior que el modelo de radar warning receiver que tenían los Mirage F1 Charlie Echo era un modelo Thomson CSF muy antiguo. Ya era antiguo para la época en la que tenían esos aviones, por eso ya se estaba desarrollando un nuevo radar warning receiver de español. ¿De acuerdo? Lo vimos en el vídeo anterior. Y para el siguiente modelo de Mirage, la siguiente actualización, el Echo, que traía una capacidad de sonda para repostaje aire-aire, un sistema inercial para la navegación y también traía este nuevo radar warning receiver ALQ300 de fabricación española, porque este antiguo modelo radar warning receiver era muy viejo y una de las características viejas de ese radar warning receiver, el aviso de alerta radar, lo que dice Iker que te blocan, es que detecta emisiones delante, detrás, a izquierda, a derecha por los sensores, pero no sabe detectar entre amigos o enemigos, simplemente te dice que hay una onda radar. Recibes la misma señal si te está dando un radar de alerta temprana que si te está bloqueando el radar de un Phantom, que si te está bloqueando el radar de un Mirage F1 aliado con su Cyrano 4. La misma alerta, no sabe distinguir entre amigos y enemigos y eso hacía muchas falsas, alertas de lo que es un blocaje amigo, ¿vale? Vamos a seguir escuchando a Iker. Cuando él está a punto de enfocar, porque pierde el miedo y dice, oye, yo voy a por esto, me da igual que me bloque. Si te bloquean quiere decir que puede recibir un misil, pero él no ve misiles, ve una cosa pulida, una pirámide. Y en ese momento, Jordi, y está la conversación, unas voces de niños. En ese momento ven las voces de niños. Se ríen, esto será importante más tarde. En su línea interna. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Él no sabe qué hacer, se quita los cascos y por la radio interna de la emisora del avión sigue escuchando a los niños. Hola. Esto es importante para luego cuando comparemos con el informe. Él dice que en el momento que ya está enfocando, no sé muy bien qué se refiere a enfocar, ¿vale? No sé muy bien lo que quiere decir Iker ahí enfocando. Quizás es porque quería grabarlo, porque tenía una cámara de Super 8 para grabar y trataba de enfocar para que se pudiese grabar. Eso puede ser lo que él quiere decir. Ahí no me voy a meter. Dice que en el momento que está yendo hacia esa pirámide pulida es cuando él escucha esas voces de niños. Dice que se quita los cascos. Ya vimos en el vídeo anterior que es imposible porque los cascos están dentro del casco de piloto de Mirage F4. Ese casco es integral, muy difícil, y si te quitas el casco también te vas a quitar el sistema de oxígeno. No te vas a quitar el sistema de oxígeno porque en ese momento veremos que estaban a 35.000 pies, como veremos en el informe, y no hay oxígeno, y no hay ningún motivo, ningún caso en el que ningún piloto experimentado se vaya a quitar el casco con el sistema de oxígeno. Así que esto que dice Iker de que se quita el casco y lo sigue oyendo, no es posible de ninguna de las maneras, ¿de acuerdo? Esto ya no hay discusión posible. Bueno, pero que luego seguiremos viendo. Vamos a ver qué es lo que ocurre tras luego no haberlo podido, porque luego dice que va hacia ahí, los niños no lo... Y bueno, total que aterriza. ¿Qué es lo que pasa al aterrizar? Cuando baja, ve la cara de terror del técnico de mantenimiento de la base aérea. ¿Qué pasa? Todo el avión está calcinado por fuera. Ese caso, el caso Lenz, porque es el apellido, está calcificado como si un soplete hubiera... Bueno, aquí nos dice calcificado. Calcificar y
calcinar no es lo mismo, no tiene nada que ver. Vale, aquí yo entiendo que Iker se le ha ido también, era muy tarde, muchas historias. Calcinar es el proceso de quemado, como él dice, con un soplete. Calcificar tiene que ver con un proceso natural en el que se refiere a la cal, ¿vale? Eso es calcificar. Cuando se calcifican los grifos de agua, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, yo entiendo que aquí se ha confundido. El caso es que todo el avión está calcinado y no solo calcinado, sino que queda prácticamente inutilizable, fijaos. Hubiera pasado por todos los remaches hasta el punto de dejarlo justo antes de que estalle. Él no puede entenderlo. Lo increíble. O sea, todo el avión está completamente calcinado, como si un soplete hubiese pasado por todos los remaches hasta que lo hubiesen dejado justo el punto antes de que estalle. Pero ese avión ya no puede volver a volar o requeriría un mantenimiento brutal. ¿De acuerdo? Esto va a ser importante para cuando veamos el informe. Bueno, y después de eso, cuando este hombre va a casa y habla con su mujer y le pone una cerveza, ¿qué es lo que ocurre? Total, la esposa le pone una cerveza, lo recuerda perfectamente, y en cuanto coge el vaso, estalla el vaso. Durante prácticamente 6 semanas, este hombre estuvo siendo probado porque cualquier cristal, espejo o cosas se descomponían ante su presencia como si hubiera quedado irradiado. O sea, está diciendo que durante 6 semanas este hombre se convirtió en el Doctor Manhattan y era capaz de destruir y descomponer cualquier cristal, espejo o superficie de esas capacidades con su mera presencia, como si hubiese sido irradiado. ¿Vosotros creéis que algo así debería de ponerse en un informe, ¿no? Además sería de mucho interés para alguien, para el ejército del aire y para cualquier país, sobre todo en esa época, ¿no? Tener un superhéroe entre sus filas, yo creo que puede ser algo importante. Bueno, ¿os parece que vayamos al informe? Y antes de ir al informe me gustaría comentar una cosilla más. En los comentarios mucha gente tira del argumento de que no podemos analizar un objeto extraterrestre con las mismas leyes físicas que se puede analizar un avión de la Fuerza Aérea de un país o nuestras. ¿Por qué? Porque tiene una tecnología tan avanzada que nosotros no podríamos jamás analizarlo con nuestra perspectiva. Entonces, según ellos, es normal que una pirámide pueda rotar sobre sí misma y volar a Mach 1 porque tienen mucha tecnología. Y yo entiendo ese argumento, ¿no? Pero cuando tú creas una historia con unos argumentos, no puedes crear una historia que esas naves sobrepasen las leyes de la física cuando a ti te conviene, pero cuando a ti no te conviene no las puedan superar, porque estamos diciendo de que primero, estos objetos nosotros con nuestros ojitos los podemos ver, no tienen ninguna capacidad de stealth, nos están vacilando. Y segundo, un radar de los años 70, un radar Doppler, es capaz de enviar unas ondas electromagnéticas, esas ondas rebotan en un objeto sólido, como es esa nave, y ofrecen un retorno al radar. Nosotros, con nuestra mierda de tecnología de humanos del año 2023, ya tenemos muchos aviones stealth que a esos radares de los años 70 les darían muchos problemas y seguramente ni siquiera los podrían detectar. Aviones que hoy en día están ya retirados, como el F-117 Nighthawk, que ya no vuela, os pondré una imagen por aquí, ese avión ya está retirado, ¿vale? Pero ese mismo avión, los radares de los del año 79 de España no lo detectaría, ¿vale? Me estás diciendo que para unas cosas sí que cumplen las leyes de la física, como ofrecer un retorno radar, pero para otras no. O sea, o es todo tecnológico o es todo real. Pero no me vale que para que mi relato tenga sentido, sí unas cosas lo podamos detectar y otras cosas sean completamente alienígenas. No, amigos, hay que tener una coherencia. Y por eso a mí me levanté la ceja cuando escuché esta historia. Repito, es la historia la que estoy criticando, no a Iker. Pero la historia no tiene sentido por muchas de estas cosas. Y ahora, si os parece, vamos a irnos al informe. Bien, amigos, me pongo un poquito más cómodo, me quito los cascos, espero que se vea bien. Como veis, aquí tenemos, yo creo que se leerá bien, el informe de la Biblioteca Central del Ejército del Aire, expediente número año 79, ¿vale? 79, mes y día, ¿vale? Hay 3 expedientes, nosotros vamos a ver los 2 primeros, porque Iker hace una mezcla de cosas, mezclando parte del primer expediente, que es el expediente de Manises, con el segundo expediente, ¿de acuerdo? Que por cierto no es en Mojácar, como vamos a ver a continuación.
Son 149 páginas y si queréis algún día y os interesa, en un directo los podremos leer todos juntos y vamos a la parte que nos interesa, porque hay cosas muy interesantes, pero para este vídeo tengo que intentar focalizar en lo que nos interesa y no podemos leer las 149 páginas del informe, pero como ya os he dicho antes, os voy a dejar en la descripción un enlace directo para que os lo podáis descargar, porque todo esto es público, ¿vale? Entonces, los incidentes tienen lugar en las fechas 11, 17 y 28 de noviembre del 79. Vamos a ver los resúmenes, sobre todo muy importantes para el primero del 11 de noviembre, porque este yo creo que va a ser uno de los más importantes y que nos va a dar luego una clave brutal para luego el importante, que es el que nos relata Iker, que el que nos relata Iker es el del 17. Voy a intentar hacer un resumen de qué es lo que ocurrió primero el 11 de noviembre. Como podemos ver aquí, a las 8:27 Zulú, que sería la hora, en España Zulú es la misma hora, coincide concretamente. Entonces, a las 8:20 de la tarde, la Torre de Valencia recibe una llamada del SAR Madrid comunicando que se ha recibido informes sobre una estación de radio. Lo de las radios es muy importante, lo veréis luego, que emite en 121.5 una señal. La torre no recibe señal alguna, así como los aviones, dos aviones de Iberia, el 558 y el 231 y un Laker, que despegaba de Alicante. Atención, la tripulación del JK-297 comunica al control que tiene a la vista y a sus 10 y a nivel 2 luces rojas intensas que supone pertenecen a un tráfico convergente con ellos y a una distancia de unas 3 a 5 millas. Pero no le observan la luz anticolisión. Entonces ellos ven como unas luces de un avión, pero no tienen las luces anticolisión, ¿de acuerdo? Entonces es lo que les parece raros. A las 22:24, cuando ya están autorizados a ir a VLC, esto es Víctor Lima Charlie, es el borde de Valencia, a 4.000 pies, comunican que han dejado de observar las luces rojas y simultáneamente han dejado de oír esta señal rara, que es una señal que no saben qué es, en 121.5. Así que este avión toma tierra a las 10:45. Enterados de la llegada de este vuelo, el personal de servicio del aeropuerto sale al exterior de las instalaciones y observa en el firmamento 3 luces que destacan anormalmente por su brillo, de entre ellas una especialmente situada en la dirección este-sudeste sobre el puerto de Valencia. Y nos dice el radial, ¿de acuerdo? Así que se despega un avión desde Albacete, donde están los Mirage F1, un Scramble que contacta con Pegaso y según se desprende la conversación, la progresión hacia las luces no se apreciaba, o sea, ellos iban todo el rato hacia aquellas luces, pero no conseguían llegar a ellas. No hubo contacto radar en ningún momento y hubo bastantes interferencias de radio, como luego veremos a continuación. Esto es lo que comenta Iker, que mezcla un tema con otro. Hubo algunos blocajes en el sistema de alerta del avión, el radar warning receiver Thomson, del que hemos hablado antes. Los controladores del aeropuerto aseguran haber visto con unos prismáticos entre el Saler y la Albufera luces de navegación similares a las de un reactor. Es lo que dicen ellos, alejándose hacia el sur, con una velocidad un poco superior a la de uno de ellos, y a una altura de unos 2.500 a 3.000 pies. Pero ya está, aquí acaba el primer informe, ¿vale? O sea, las interferencias de radio que luego veremos, muchas interferencias en una estación concreta, unas luces que no tienen luz anticolisión, pero son unas luces, y que los aviones Scramble, los Mirage F1, van hacia esas luces y nunca consiguen llegar a ellas por mucho que intenten avanzar. Bueno, vamos ahora a lo que nos interesa. El suceso ha acaecido el 17 de noviembre, que es el que nos explica Iker en la historia. A las 16:20 de la tarde le sale a Pegaso una traza desconocida que permanece fuera de la línea de identificación durante 15 minutos, penetrando a continuación hacia el EVA 9. Es la zona de Motril, no la zona de Mojácar. La zona concreta está a 200 kilómetros de la que nos cuenta Iker, pero no tiene ninguna importancia porque es una zona costera al sur de la península. Así que, aunque se haya confundido Iker, esto no tiene ninguna importancia porque entiendo que está contando las cosas de cabeza y se te puede ir. Entonces, bueno, además es posible que se fuese desplazando a lo largo de la costa, así que es posible que cuando llegase el piloto a ese encuentro, pues sí que ocurriese sobre la zona de Mojácar, así que ahí no tengo nada que decir, ni tampoco es importante para la historia. ¿Qué es lo que es importante? Que nos dice que le sale a Pegaso una traza desconocida que permanece fuera de la línea de identificación durante 15 minutos y que penetra hacia el EVA 9. No es un triángulo luminoso opaco que lo visualizan, ¿vale? O sea, nadie lo ha visto. Lo único que hay es un eco en el radar desconocido. Así que ya esa parte de la historia aquí no existe.
Nadie ha visto eso. Eso ocurrió en la primera historia. La primera historia sí que hubo visualmente, la gente de tierra también vio cosas. Y también en la última historia, que eso si queréis lo podemos ver en un directo, por donde podemos leer todo esto en el directo, sí que la gente en la zona de Madrid visualmente vio luces. Pero no en este. En este no se vio nada desde tierra, simplemente un eco de radar. A las 16:45 se da el scramble, o sea, varios minutos después. Empezó el primer contacto, es ahí 20, hasta el 45 no sale el scramble. Y mientras vuela hasta la zona, desde Albacete, es informado de que el contacto es intermitente. O sea que aparece, desaparece el contacto, viene, se va, ¿de acuerdo? Y desaparece definitivamente a las 5:12 de la tarde. Que para esa época, que es en noviembre, en España es el atardecer. ¿De acuerdo? El aparato realiza varias órbitas sobre la zona y no hay resultado positivo. Así que el interceptador, el Mirage F1, inicia su recuperación hacia Albacete, o sea que vuelve a la base porque ha llegado ahí y no ha visto nada. Pero cuando ya está establecido en el rumbo 025 y a 35.000 pies, el piloto observa a sus tres, es decir, justo a su derecha y a su mismo nivel, a unas 10 millas náuticas, que serían unos 20 y tantos kilómetros, tres luces fuertes del mismo color e intensidad, formando un triángulo isósceles. Esto, para mí, chicos, dista mucho de una pirámide volante que rota sobre sí misma con caras pulidas, tan grande como un edificio de 20 pisos. Esto no está aquí en ningún sitio y en el caso de haberse visto tendría que estar en el informe. Vosotros os reto a que leáis el informe y encontréis cualquier referencia a una pirámide opaca, sólida, pulida que rota sobre sí misma. No hay. Y esto no es cuestión de ovnis, es cuestión de que podría ser un aparato soviético, es cuestión de que podría ser un aparato estadounidense, en esa época España no estaba en la OTAN todavía, podría ser un aparato de cualquier país enemigo. Y es súper importante que de haberse visto una pirámide de 20 pisos rotando sobre sí misma de caras pulidas, se hubiese reflejado en el informe, y no está. Lo que nos dice son tres luces, como una constelación. Tres luces que forman un triángulo isósceles, ¿de acuerdo? Porque no se ve una pirámide, se ven tres puntos de luz unidos, que bueno, que eso, como si formasen una constelación o un aparato, pero solamente se distingue la luz, nada sólido. Autorizado por Pegaso, el caza pone rumbo hacia el centro del triángulo de las luces. Quiero decir, si hay tres luces, él va hacia el centro de ellas. No es que se vea nada, sino que va se dirige hacia esa zona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No consiguiendo ningún tipo de blocaje radar. Aquí sí que no ofrece ningún retorno radar. ¿De acuerdo? No lo puede ver en su radar. Y el piloto nota que la distancia relativa no disminuye en ningún momento. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es como cuando estás yendo hacia un planeta lejano y por mucho que vayas, ese planeta no va a aumentar de tamaño. No tenemos ninguna referencia visual, con lo cual no podemos saber que es un edificio de 20 pisos. Porque tú cuando estás viendo algo al atardecer, una lucecita, si no tienes nada a su lado que te pueda dar una imagen de su tamaño real, no tienes nada para hacer comparación, no sabes el tamaño real que tiene porque no tiene blocaje radar y no sabe exactamente la distancia. Igual que está diciendo que está viendo unas luces aquí hay otra cosa que no tiene mucho sentido, pero bueno, está diciendo que está viendo unas luces a unas 10 millas. ¿Cómo puedes saber que están a 10 millas si no sabes el tamaño del objeto? Ves unas luces a tus 3, pero no puedes saber que están a 10 millas porque no tienes ningún blocaje, ni tienes ningún eco en el radar, ni puedes saber a ciencia cierta a qué distancia están. Otra cosa es que te parezca o tengas la sensación de que están a unas 10 millas por tu intuición o tu pericia de piloto experimentado, pero no tienes una confirmación. El caso es que después de 10 minutos volando hacia el centro de ese triángulo isósceles, de esas luces que forman un triángulo, a 0,95 Mach, es decir, si fuese una pirámide, como hemos dicho, esa pirámide tendría que estar superando la velocidad, la barrera del sonido y haciendo un estallido sónico impresionante. Porque eso no tiene ninguna aerodinámica. Eso ya sería para hablarlo de un vídeo aparte de gente que confunde mucho o no sabe lo que supondría para un aparato construido por el hombre. Es imposible en esa época que un aparato sin aerodinámica de esas dimensiones pudiese superar la barrera del sonido. Si fuese Alien, entonces sí. Entonces ya porque esa tecnología, pues bueno, no me meto. Pero la tecnología humana no puede una pirámide de un edificio de 20 pisos, pulido, sin ninguna aerodinámica,
superar esta barrera de sonido en vuelo atmosférico, están a 35.000 pies. Como no se puede acercar, el piloto se vuelve, se da la vuelta, lo dice aquí, dice: después de 10 minutos de vuelo en esa dirección, no pudiéndose acercar a las luces, va hacia ese punto pero no se puede acercar, el piloto decide regresar para su recuperación. Recordar que estos Mirage F1 Charlie Echo no tenían capacidad de repostaje en vuelo y bueno, tenían bastante capacidad de combustible, pero había que volverse. El caso es que no, ya se está volviendo, ¿vale? Aquí que nos dice Iker. Iker nos dijo que cuando está a punto de enfocar, no se sabe lo que quiere decir esto, ve una cosa pulida como una pirámide, cosa que no dice aquí, y en ese momento, cuando está viendo la pirámide, unas voces de niños que ríen entran en su línea interna. No, aquí nos dice que cuando se ha dado la vuelta y ya se está alejando, al pasar por el rumbo 360, escucha en el canal de radio unas voces infantiles que reían y decían: hola, ¿cómo estás? Hola, hola. La interferencia dura unos 30 segundos, ¿de acuerdo? Cuando ya no es que se esté acercando a esa pirámide y estén jugando con él. Por cierto, aquí no hay ningún aviso de que haya blocaje, ¿de acuerdo? Esto está en el evento anterior. Aquí no hay ningún blocaje, en ningún momento en el informe se avisa de que hay un blocaje en el Radar Warning Receiver Thomson CSF de el Mirage F1. El avión tomó tierra sin novedad a las 18:05. Y cuando dice sin novedad, quiere decir que si tú tienes el fuselaje completamente calcinado y hace inutilizable el avión, sería algo como para poner en un informe, porque ese avión tiene que ser dado de baja, o si no tiene que ser dado de baja, tiene que pasar por un mantenimiento que iba a necesitar un presupuesto e iba a necesitar ser reflejado en el informe los motivos por los cuales ese avión ya no podía volar. Yo creo que tener todo el fuselaje calcinado como si le hubiesen dado por un soplete no sería tomar tierra sin novedad. Pero no lo sé, llamadme loco, solo soy un tío que habla de simuladores. Como ya digo, el informe tiene mucha miga y se puede estar todo el tiempo que se quiera leyéndolo, os lo recomiendo, pero unas cosas interesantes que se pueden saber, sobre todo el primero de ellos es el que más detalle tiene porque se pueden ver todas las conversaciones de todos los pilotos, desde los pilotos de Iberia hasta los pilotos hasta el Scramble que salió, y también los informes que se hicieron después. Es importante saber que en cuanto al tamaño siempre se pueden ver, por ejemplo, que se refieren a que el tamaño de las luces, porque siempre se han visto luces, nunca se ha visto nada opaco, sólido, ni triangular, ni piramidal. Se habla de luces que tienen más o menos el tamaño que tendría un planeta visto desde abajo, o sea, como por ejemplo 2 veces el tamaño de Marte, 2 veces el tamaño de Venus, visto desde la Tierra. No os penséis que es una cosa que ocupa todo el cielo. Y esto lo podemos ver en varias partes del informe, ¿de acuerdo? Eso os convino a que lo busquéis. En este caso lo tenemos en la página 64. En la página 96, por ejemplo, también tendríamos otro en el que se nos habla la descripción del objeto. Sería luz del tamaño 2,5 veces más grande que una estrella normal. ¿De acuerdo? Colores verde, rojo y blanco, destellos en una frecuencia muy rápida e intermitente. Hay un objeto seguro y 2 más posibles. O sea, esto a mí realmente me parece súper interesante como hecho, y además doy fe que las personas que lo han escrito los vieron. Pero es un tamaño de luces más coherente que una pirámide, como hemos visto de encuentros en la tercera fase. Aunque sinceramente donde más hay información es en el primer evento, el que sucede el día 11, y es el que os recomiendo que os vayáis a leer en el informe, porque además en la página 47 hay una transcripción entre todos los pilotos y Pegaso. Pegaso, digamos, es el centro de control de vigilancia del espacio aéreo de España, y que se puede leer todo lo que hablaron los pilotos. En este caso, las luces sí que se empezaron a ver desde tierra y ellos fueron a interceptar, y los ecos de radar iban y venían. Y cuando ya salieron a interceptar los Mirage F1, Pegaso ya no tenía nada en el radar, pero los dirigía más o menos hacia la zona donde la gente veía esas luces. Fijaos lo que dicen, esto ya es una comunicación que tiene Pegaso con Eco Oscar 01. Eco Oscar 01, de paso, ligera información. Un avión Caravelle de la TAE en ruta de Mallorca a Tenerife ha sido seguido por un objeto extraño, y a la vista de ello ha decidido su comandante tomar en Manises. Una vez que ha tomado sobre la pista a unos 4.000 pies, personal militar y civil de Manises ha visto 3 objetos estabilizados y posiblemente otro más cambiando bruscamente de nivel. Actualmente lo tienen también 2 objetos a la vista. Nos vamos a dirigir a la zona posible de reconocimiento, y que tendrás que trabajar vista y radar al máximo, toda vez que Pegaso ya no tiene contacto radar con nada en las proximidades de Valencia.
es una maravilla. Y aquí es cuando ya ellos determinan, ellos nunca llegan a verlo, no es como en el segundo caso, pero es cuando tienen esos blocajes, esos avisos de blocajes durante breves segundos en su radar warning receiver y tienen muchas interferencias en radio. Esto será importante para la parte final del vídeo. Bueno, entonces llegado aquí está claro que estos son los hechos y es lo que yo quería comentar. La historia que nos contó Iker poco o nada tiene que ver con la historia real y es evidente que, tal y como yo dije en el vídeo, tenía muchos adornos. Bueno, aquí desde luego el tema de los poderes del Dr. Manhattan no se comenta en ningún sitio y es algo que debería de comentarse, porque si tienes un hombre capaz de irradiar, sobre todo en esa época de la Guerra Fría, con tantos miedos que había a radioactividad o gente que pudiese irradiar, había una psicosis colectiva. ¿No pensáis que sería más lógico que a este hombre se le cayera la cerveza o rompiese un par de vasos y hubiese una especie de psicosis colectiva en la base, dimes y diretes, gente que cuchicheaba, gente que contaba historias, algo que se ha magnificado con el tiempo y que convirtió a este hombre al Dr. Manhattan? Yo creo que eso tiene más lógica que pensar que durante algunos tiempos tuvo superpoderes y que no viene en el informe, al igual que lo de las pirámides pulidas que rotan sobre sí mismas o los aviones calcinados que tampoco aparecen en el informe. Y eso es lo que yo quise comentar, que la historia de Iker me parecía, pues bueno, una historia adornada para que quede muy guay en un podcast de Halloween, que es el contexto en el que está, en un podcast de Jordi Wild de Halloween. No es algo para tomar en serio como si estuvieran aquí, pues no sé, una investigación para... La vida es eso, es diversión, pero hay que saber distinguir la realidad de la ficción, ¿de acuerdo? No sé, vosotros qué es lo que opinaréis. Pero lo que sí que es indudable es que hay cosas extrañas que suceden. Y en este caso de este informe, yo no pongo en duda para nada los hechos que están comentando. Una cosa es que no hubiese una pirámide tal cual está contando, pero esas luces existieron. Y que hay hechos inexplicables, es cierto, o que hay objetos que no se han podido identificar, está ahí. Entonces es evidente que algo raro ocurrió. Y es evidente que a falta de otra explicación, pues bueno, tenemos que pensar que son ovnis, ¿no? Deben de ser ovnis, no puede haber otra explicación. No puede haber otra explicación, ¿no? ¿O sí puede haber otra explicación? Pues resulta que en la página 21 del informe tenemos una nota bastante importante en aclaración a los primeros sucesos, al de las interferencias radio. Y nos dice, esto es probablemente lo que más les preocupó a las autoridades del ejército español de aquella época, no los ovnis. No los ovnis. Como aclaración importante, conviene destacar que, según informa el piloto del Eco Oscar 01, las interferencias radio recibidas a lo largo de la misión, en esa misión no llegaron a ver nada ellos, fueron en todo momento idénticas a las que en días anteriores, hace poquito, fueron en todo momento idénticas a las que en días anteriores tuvo cuando, con ocasión del ejercicio Crisex 79, efectuaba aproximaciones al portaaviones de la Navy, participante en el mismo, desde 35 millas náuticas de dicho navío. Es decir, había un portaaviones americano en la zona, un portaaviones que era capaz de emitir interferencias. Y fijaos hasta dónde llegó la preocupación del Ejército del Aire, que remitieron una nota de protesta o de pedir explicaciones al comandante de la Navy de los Estados Unidos. Y aquí es su respuesta. La respuesta de los Estados Unidos, como siempre, va aclarando, y porque además siempre hay que creer a los Estados Unidos, porque además siempre dicen la verdad. Dice: Dear General, I have been informed by message from the 6th Fleet that no aircraft of that fleet was airborne at the time of the incident reported by the TAA Carabel and by the interceptor pilot of the Mando Aéreo de Combate. No había ningún avión americano en la zona. No nosotros. Aviones nosotros en la zona. Nosotros nunca. Nosotros americanos nunca hacer esas cosas. Pero puestos a lucubrar y que estamos elucubrando de aliens, hagamos un ejercicio de lucubrar. A fin de cuentas, en este canal no somos nadie, solo somos unos tontitos que juegan a simuladores que no tenemos ni puta idea. No como un tío que lleva 20 años llevando un carro de combate que sabe mucho de aviones, como pone en los comentarios. Pero en el 79 resulta que la US Navy tenía un bonito juguete que se llama ANALQ-119, un pod de contramedidas electrónicas, entre otras cosas. Este pod de contramedidas era capaz de crear falsos contactos en el radar e interceptar las comunicaciones de radio del enemigo. Y bueno, yo sinceramente pienso mal
Y puestos a pensar mal, fijaos que España siempre había sido un buen cliente de los Estados Unidos a la hora de comprar aviones. Les compramos los F-86 Sabre, les compramos los 104 Starfighter, les compramos los F-4 Phantom. Pero por primera vez en la historia, a la hora de comprar un interceptor, nos decidimos por comprar Dassault franceses en el año 74. Se pusieron simplemente un par de años antes, en el 76, creo que bueno, cuando se creó el ala 14, lo dije en el vídeo anterior, de cabeza no me acuerdo. Pero nada, 2 añitos antes de este evento es cuando se habían estrenado los Mirage F1, flamante tecnología francesa. ¿No pensáis que había un pequeño interés por parte de los Estados Unidos de putear, y sobre todo de mostrar que los radares de estos Mirage no eran fiables, que el sistema de radar warning receiver no era fiable, por eso de hecho lo cambiaron en el Eco, construcción española, y que estas tecnologías francesas no eran del todo fiables? ¿Por qué crees que serían capaces de hacer algo así? Aquí desde luego no somos nadie para juzgar y no tenemos ni idea por qué los americanos harían algo así, pero el caso es que muy poquito tiempo después, en el 83, solo 4 años después de este incidente, se cerró la mayor compra de la historia de España a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con la compra de 72 ejemplares de F-18 Hornet, la mayor compra de la historia que hemos realizado a los Estados Unidos, con un modelo de caza completamente nuevo que sigue operativo a día de hoy y que acabó dejando obsoletos a todos los Mirage F1. No lo sé, quizás había algún tipo de interés económico detrás. Quizás, a lo mejor, en lugar de ovnis podían ser estadounidenses probando su maravillosa tecnología de ECM. No lo sé. Eso ya voy a dejar que seáis vosotros los que lo juzguéis. Aquí, desde luego, no vamos a dar ninguna opinión. Pueden ser ovnis, pueden ser yankees, pueden ser, yo qué sé, gente de otra dimensión. Eso ya nosotros no somos nadie para determinarlo. Pero espero que os hayáis entretenido con el vídeo. No os preocupéis que en futuros vídeos volveremos a nuestras cositas de tontitos, los simuladores, lo que hacemos los tontitos, y las cositas de militares los dejamos a los listos de los comentarios, que como ya sabemos, pues tenemos 18 ingenieros y 32 pilotos de combate por metro cuadrado en los comentarios. Curiosamente, lugares donde no hay que dar identificación y donde podemos ser y jugar a ser lo que queramos. Yo puedo ser también el presidente de los Estados Unidos si yo quiero. Mañana tengo una reunión con Trump. En fin, no sé, vamos a dejarlo. Espero que os haya entretenido. Espero que es esto, igual que Iker, mi canal es un canal de entretenimiento, no aspiro a nada más. Y desde luego vamos a intentar ser honestos en los comentarios, tratar de no insultar al mensajero, tratar de ser educados. Yo desde luego, si me insultan, no voy a tratarte con respeto. Si me tratas con respeto, siempre te trataré con respeto. Y en lugar de llamar parguela a una persona sin saber quién es ni lo que sabe, porque sube vídeos de simulación, deberías de analizar lo que se te está contando y tratar de formar tus propias conclusiones para que en el futuro nadie se aproveche de ti o nadie, gane tu confianza en base a cosas que no son del todo ciertas, porque ya sabemos que hay que ser críticos y hay que tratar de analizar las cosas que se cuentan, vengan de donde vengan, para crear nuestra propia opinión, que nuestra opinión no nos la diga nadie, sino que tenemos que ver varias fuentes y crear la nuestra. Sin más, nos vemos en futuros vídeos en Overspeed, jugando avioncitos de mentira y haciendo tonterías, que es lo que nos gusta, y hasta pronto.